Estamos con Saúl López, quien es el presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Importante, Saúl, que estés con nosotros, sobre todo porque viene esta conversación que vamos a desarrollar en un momento donde otra vez el gobierno está hablando de darle estímulos, de darle aliento, de darle forma e incluso reto a los productores del campo para que se convirtieran en los abastecedores del producto nacional. Eso es bien difícil, a esto le respondió recién el presidente de FEDEAGRO, Celso Fantinel, señalando que en algunos rubros, por ejemplo el arroz, no hay posibilidad todavía, que tendrían que pasar por lo menos unos 5 años, si acaso, dándole aliento y aporte financiero para poder, y así en otros rubros. Tú como representante de una sociedad como es la de ingenieros agrónomos, debes tener también un perfil de qué es lo que está pasando. O sea, ¿en qué momento será posible, como en el pasado, retomar el abastecimiento nacional? Y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, es un reto que nosotros visualizamos y que pese a la crisis debemos mencionar de que ha habido un incremento, una recuperación en muchos rubros. El maíz, tengo entendido. Sí, el maíz, por ejemplo, pasamos en el año 2020 de 140.000 hectáreas a 200.000 hectáreas y este año se proyecta ya para 300.000 hectáreas entre maíz blanco y amarillo. Igualmente, bueno, el arroz requiere mucha más inversión y sin crédito es muy difícil y era parte de lo que mencionaba el presidente de FEDEAGRO. Y caña de azúcar también ha sido un rubro que ha crecido, pero tenemos una limitante, no es solo ampliar la frontera agrícola, porque tierras hay aptas para la producción, sino es un tema de financiamiento. Tenemos un parque de maquinarias con una obsolescencia muy elevada, sin repuesto, y sin maquinaria realmente plantear, abarcar mucha más superficie es difícil. Por eso nosotros creemos que debe aperturarse el tema financiero para que haya esa reposición necesaria y así poder plantearse sí, ampliar la frontera agrícola. Mientras tanto, en este interín hay que aumentar la productividad, es decir, los rendimientos. Sí, porque recuerdo, no sé si tú a lo mejor también lo pudiste escuchar, pero recuerdo que Maduro hablaba también de dar de alguna manera soporte, respaldo, pero ¿cómo lo haces? La banca pública, por ejemplo, tiene capacidad, tiene fortaleza para dar financiamiento. La banca privada está absolutamente limitada. Igual que la banca pública con el tema del encaje legal. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? ¿Tendría el gobierno, Saúl, que desmontar el tema del encaje legal? Es decir, reducir aún más ese altísimo encaje que existe. Sí. Si no, la banca no puede prestar. No puede, y menos en un negocio como el agrícola, donde es un negocio que históricamente es riesgoso. Estamos hablando de un 30% de riesgo en promedio de Latinoamérica. Nosotros tenemos un riesgo que supera eso del promedio de Latinoamérica, un riesgo que ronda el 50% del negocio. ¿Por qué? Bueno, porque no es solo los factores tradicionales de clima, de factores bióticos, sino hay otros factores como el tema energético, como el tema de la inseguridad jurídica, personal, etcétera, que hoy en día lamentablemente vemos nuevamente un nivel de inseguridad personal muy elevado en los estados, sobre todo del Zulia. Sí, eso lo habíamos conversado con el presidente de la Federación de Ganaderos y con el propio presidente de FEDEAGRO, ¿no? Sí, es muy lamentable porque esto es un negocio que requiere una dedicación, estar todos los días en la unidad productiva, no hay vacaciones. Entonces, bueno, si a eso se le suma un tema de inseguridad personal, de verdad que complejiza mucho más la dinámica productiva. Y más en este contexto donde lógicamente hace falta producir más alimentos y tener un sistema alimentario más sostenible, no tan vulnerable como lo tenemos hoy en un conflicto bélico que se está suscitando. Sí, justamente me iba a referir a eso, a ver cómo están examinando ustedes, ¿no? Desde el punto de vista técnico, porque se está presentando una situación difícil, se va a presentar con mayor vigor esa difícil situación para el abastecimiento mundial en la medida, bueno, que los países puedan o no puedan recuperarse si es que finalmente se llega al final de esta guerra tan terrible en Ucrania. Pero eso tiene efecto en toda la economía planetaria y eso va a tener su efecto en Venezuela también. Sí, lamentablemente. O sea, ¿qué tiene que hacer el Estado, verdad, que es el orientador de las políticas, para dar el estímulo suficiente para que los factores de la producción privados puedan entonces arrancar y comenzar a producir?
Bueno, y más que nunca el hecho en Venezuela, la producción primaria debe ser priorizada y lo establece la misma Constitución, el artículo 305, que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria, pero promoviendo la agricultura sostenible. Dentro de los escenarios ya estamos viendo, nosotros los advertíamos hace algunos meses, un incremento que ya venía del precio de fertilizantes de más de 100%, ya este año está llegando, y en este mes está llegando un pico histórico de más de 150% de incremento en relación al año pasado. Sí, y nosotros que tenemos una dependencia desde el punto de vista de los fertilizantes a nivel internacional, importando desde Rusia, Turquía, etcétera, porque lamentablemente nuestra industria petroquímica no está formulando los fertilizantes NPK. Ahora, ¿qué debe hacer el Estado en ese sentido, Saúl? Priorizar las alianzas estratégicas con los sectores privados que permitan levantar la petroquímica de Venezuela y el tema de monómeros, solventarlo. Claro, ¿había mucha dependencia de monómeros o no? Sí, representaban más de un 40% de la oferta del mercado nacional. Y lo otro, bueno, es el incremento de los precios de los alimentos. Ya estamos por encima de la crisis que vimos en el 2008. Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos conversando, Saúl. Estamos con Saúl López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Seguimos con Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos. Bueno, decíamos que la dependencia sobre el caso de fertilizantes, bueno, la situación de monómeros ya sabemos que es bastante irregular. Hay que rescatar entonces la petroquímica venezolana, pero para eso se requiere inversión, si acaso del capital nacional, que ojalá fuera así, y también de un capital foráneo. ¿Cómo trabajar en ese sentido? El gobierno tiene claridad en esto. ¿Ustedes tienen alguna información en este sentido? Sí, entendemos de que han habido esfuerzos para reactivar la planta de Morón, la planta Hugo Chávez, que es la más importante en cuanto a la formulación de NPK. Sin embargo, es muy lento para los tiempos que necesitamos y sí tiene que haber confianza y condiciones de inversión claras, porque si no, ningún inversionista extranjero va a venir a invertir al país en una petroquímica que además es un gran negocio. Nosotros, dentro de las exportaciones, las principales que tuvimos fue metanol, que es justamente de Fertinitro y todo esto de la petroquímica. O sea, es un negocio rentable, sostenible, pero hay que tener condiciones claras por parte del Estado. Claro, porque si el Estado quiere e invita, ¿verdad?, al productor a que se involucre mucho más, primero el productor necesita el financiamiento, pero el Estado tiene también que tomar decisiones como, por ejemplo, el tema de fertilizantes, pues tienes que de alguna manera que rescatar la petroquímica y elevar su nivel de producción. Sí, para no tener estos niveles de vulnerabilidad. Nosotros, dentro de lo que es comparando con otros países de la región, somos uno de los sistemas alimentarios más inestables, más vulnerables, porque dentro de la afectación del escenario que estamos viendo global, pudiéramos tener problemas en cuanto a la procura de lo que es el trigo. Nosotros, por lo menos anualmente, tenemos que importar 1.100.000 toneladas de trigo. Igualmente el tema del maíz amarillo, porque solo Rusia y Ucrania aportan a la oferta mundial 30% de lo que es la oferta exportable de trigo y 20% de la oferta exportable de maíz amarillo. Sí. Ahora, ¿qué rubros crees tú que serían más, no diría fácil, porque nada es fácil en este momento, pero cuáles son los rubros que pudieran tener el mayor atractivo para mejorar su producción? Por supuesto, con el apoyo y el respaldo financiero, ¿no? Sí, creemos que el tema del maíz es fundamental porque nosotros tenemos un hábito de consumo con el tema del maíz blanco. Se está haciendo un esfuerzo en incrementar la productividad, los productores están entendiendo de que contratando empresas que puedan hacer consultoría, inclusive tenemos acá en Venezuela al doctor Ernesto Cruz González, que es el presidente de ATIDER, que él tiene el récord mundial de rendimiento de maíz en el mundo. Y bueno, con esa tecnología creemos que sí vamos a poder superar las brechas desde el punto de vista del rezago que tenemos en rendimiento. Pero en otros rubros, por ejemplo, las hortalizas, las legumbres, en fin, todo eso, lo que se produce en los Andes, que es tan importante para el consumo nacional. Bueno, rubros de exportación también. Este año tenemos un balance muy positivo de frijol mung o frijol chino en portuguesa, igualmente la ajonjolí,
creemos que se puede retomar el girasol, donde ya tenemos know-how. Igualmente el tema frutícola para exportación, ya sabemos que hay proyectos importantes desde el punto de vista del aguacate. La palma africana se está volviendo un rubro bien interesante, se está retomando, hay proyectos en el estado Zulia, y son rubros que están ya anclados a una bolsa y se está cotizando y está generando, desde el punto de vista igual que la ganadería, inversiones interesantes. Tú hablabas un tema, y es importante dentro de lo que es la recuperación del campo venezolano, Saúl, de la situación de la maquinaria agrícola. O sea, el rubro maquinaria es terrible, hay una obsolescencia tremenda que tú mismo calificas y otros representantes del campo venezolano nos lo han dicho aquí. ¿Qué hacer en ese sentido? Eso también es financiamiento. Totalmente, financiamiento tanto... y esa fábrica de tractores iraníes y tal, eso es pura paja, ¿no? Sí, no ha funcionado lamentablemente, creemos que hay que hacer un esfuerzo mayor y que, bueno, si hay condiciones, veamos los ejemplos, por ejemplo, en Brasil, en Argentina, en el mismo Colombia. Plantearse también ese país donde cada productor, así tuviera menos de 10 hectáreas, tenía un tractor, es imposible, eso no va a volver, porque eso era un país donde era una renta exacerbada y estamos en unas condiciones distintas. Pudiéramos plantear, y es una alternativa que se ha visto en estos países, un servicio donde empresas y también asociaciones, sí, compren las maquinarias. Creo que en el sur hay algo de eso, ¿no? Sí, por supuesto, y ya, por ejemplo, Asoportuguesa lo tiene sus maquinarias y atienden a todos sus agremiados. Es porque muchas veces esos tractores que tenía un productor de menos de 100 hectáreas, lo que trabajaba era muy poco, sí. Y al final mantener una maquinaria, el repuesto, el tema de la calidad es difícil, entonces es mejor ese tipo de alternativa. ¿Cuál es la situación laboral, por ejemplo, Saúl, del trabajador del campo? Porque es importantísimo esa mano de obra, es vital en ese sentido. Sí, bueno, en tema de desarrollo rural, en todos los que hemos podido visitar a lo largo de los 17 estados que tienen vocación agroproductiva, hay, digamos, una inequidad muy notoria, muy notable. Hay sueldos buenos y sueldos malos, sí, hay de todo. Estados como Portuguesa, que es un emporio ya desde el punto de vista agrícola y agroindustrial, bueno, pagan muy bien a los agrónomos, a los empleados también. Antes era como una suerte de que nada más te doy comida y un poquito sí. de sueldo, ahora no. Pero estados como Guárico está muy rezagado, igualmente, más que todo al oriente y al centro del país sigue habiendo un rezago. Justamente falta un tema de asociatividad, de seguir apalancando las cadenas de valor y hacia allá hay que apuntar, pues, porque veamos los buenos ejemplos de Portuguesa. El tema de las semillas también es muy importante en este caso, sobre todo los productores del campo en los Andes venezolanos se están quejando en ese sentido, traer la semilla, por ejemplo, de la papa desde Colombia y todo eso. ¿Cómo trabajar también allí? Es que es bien complejo el sector agrícola del mundo, ¿no? Y por supuesto el de Venezuela también. Sí, nosotros, por cierto, estuvimos el fin de semana pasado en Boconó, en el cuarto encuentro de Confepapas, que es una Confederación Nacional de Papas que recién constituida, y estaban justamente hablando del tema de la semilla de papa, igualmente el contrabando de hortalizas de Colombia para acá, que ha afectado muchísimo la producción nacional y los precios. Ahí sí el Estado tiene que ponerle el ojo a ese tema y evitar que haya una competencia desleal. Cuando haya producción local, no puedes permitir el ingreso que afecte a los productores nacionales. Claro, y el productor nacional asume responsabilidades a pesar de los obstáculos, sobre todo cuando se trata de ese rubro y sobre todo en el sector de los Andes, que es tan vital para el abastecimiento nacional. Sí, todos esos rubros hortícolas, raíces y tubérculos, todo es 100% producción nacional. Bueno, ya veremos qué pasa. Ojalá vayamos por buen camino, Saúl, en ese sentido. Gracias por toda la información que nos has dado en la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa, al regreso estaremos con arte y espectáculos en Lo Actual.